Bueno, creo que ya está grabando. Hola a todas las personas que nos están viendo desde el canal de YouTube de Semude. Yo soy Dylan Túqueres, voy a darles la tercera parte del microtaller que se refiere al cierre de discursos. Pero antes que nada vamos a conocer un poco de mí. ¿Quién es Dylan Túqueres? ¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho con respecto a discursos? ¿Qué me gusta a mí? Sobre todo, ¿por qué me gusta tanto Spider-Man? Así que comencemos. Eh, Listo. Como les dije, mi nombre es Dylan Túqueres, soy del Club de Oratoria y Debate ESPE, es un club muy, muy bonito. Vamos con mi experiencia. La experiencia que yo tengo con respecto a la categoría discursos es que he sido campeón del CIMED en discursos, la categoría Open en el año 2021. He hecho break en CEMU de discursos igual el año 2021 y he participado en torneos de adjudicación, ya sea de discursos, tales como el torneo COIN, el TUD y el último que fue el torneo nacional del Ecuador, que me divertí muchísimo. De hecho, una de las razones por que me gusta mucho discursos es por la razón de crear temáticas para discursos, crear rondas para discursos, pero también competir dentro de las mismas. Creo que es una manera muy divertida para poder practicar, para poder mostrar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y ya lo van a ver un poco más adelante por qué me parece tan importante esto o por qué quiero que vean por qué es tan importante o al menos compartirles un poco de lo que es mi pensamiento sobre lo que yo siento a través de discursos. Vamos con otros datos relevantes. Yo soy un estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Actualmente soy el asesor del Club de Oratoria y Debate ESPE de mi club, CODE. Soy un fan empedernido de Spider-Man. Como les dije desde el inicio, me gusta muchísimo Spider-Man. De hecho, estoy con un cojín de Spider-Man. Y soy un amante de la música. Me encanta muchísimo la música. Pueden pedirme recomendaciones de muchísima música. Espero que muchísimo les gusten porque escucho todo tipo de género variados. Pero bueno, ya hablamos mucho de mí. Ah, un tema más. El eslogan que yo uso, al menos el tema que yo uso, es un paso a la vez. Me ha servido muchísimo estos años y es debido a que, ¿cómo explicarles? Cuando nosotros tenemos un objetivo que está muy lejos, muchísimas veces sentimos que ese objetivo, al estar tan lejos, no podemos alcanzarlo, posiblemente está muy lejos de alcanzarlo. Pero si nos damos cuenta que damos un paso a la vez, estamos pasito, pasito, pasito y estamos en la cima del mundo. Y eso me ha servido muchísimo a mí personalmente. Ahora sí, vamos a hablar con respecto a lo que es mi tema, mi microtaller, el cierre del discurso. Sin antes, tengo que explicarles algo, y es algo que quiero que se queden muy en claro con respecto a eso, y va acompañado de una frase de, obviamente, mi superhéroe favorito, que es la siguiente. Una cosa sé con certeza, no hagas lo que yo hago, haz lo que tú haces. De Spider-Man, obviamente. Pero sobre todo, esto es lo que nos vamos a basar en todo este micro taller, porque tengamos mucho en cuenta esto. Esto no es una guía exacta de decir, mira, los discursos y el cierre de discursos tiene que ser así, o posiblemente va a bajar tu calificación, o posiblemente no vayas a brequear en Semude, posiblemente no vayas a ser campeón de ningún torneo. No, esto es una recopilación de toda la experiencia que yo he tenido en los años de discursista, pero también en la experiencia que me han dado muchas recomendaciones de muchos amigos discursistas, muchos entrenadores discursistas, que me han ayudado mucho a crecer y he podido ver las falencias que yo he tenido al inicio cuando comenzaba discursos y en base a eso, con respecto al tema, centralmente en el cierre de discursos, ¿qué es lo más importante que tenemos que anotar o lo más importante que tenemos que fijarnos con respecto a estos temas? Porfa, quédense con esa frase. Como les digo, yo puedo tener mi estilo de discursista, ustedes pueden tener otro. Las cosas que yo he aprendido la pueden aprender de diferente manera y esto más ténganlo como recomendaciones o como una ayuda, no como una guía, por favor. Así que continuemos, por favor. Vamos a explicarles un poquito lo del discurso o cómo yo asimilo el discurso. Ya de por sí, el discurso es un arte que necesita tener un golpe de emociones y un mensaje que llegue a las personas. Ya sabemos que discursos tienen una estructura, ya sabemos que discursos tenemos que hacer entonaciones, tenemos que hacer modificación de voz, tenemos que movernos corporalmente, tenemos que mostrar las emociones dentro de nosotros, no usar muletillas. Conocemos todo eso, ¿verdad? Pero también lo que es importante dentro de discursos es todo lo que yo esté haciendo, todo lo que yo muestre dentro del discurso, lo va a ver y escuchar una persona. Y es el mensaje que queremos dar a esa persona, si es que es positivo, negativo, bueno o malo. Pero creo que más importante sobre eso, aún más allá de lo que escuche la persona, es lo que llega a tu corazón, es mucho más importante.
Lo que les decía antes, me gustan mucho discursos porque siento que es una manera de expresarte totalmente diferente que cuando hablas, que cuando escribes una carta, que cuando escribes un texto. Siento que discursos es la manera de que tu corazón pueda hablar. Y me parece muy hermoso eso y sobre todo, si es que tú estás convencido de que tu corazón quiere expresar esto con respecto al tema del discurso, créeme que vas a tener un plus adicional. Vamos ahora sí enfocándonos con el cierre del discurso y entender muchas cosas. Que el discurso empieza de la siguiente manera. El final del discurso, ¿qué es lo que debo hacer antes? Pero entremos en contexto. Y es que, como nosotros sabemos, los discursos que nosotros usamos dentro del formato es que nos dan un tiempo de preparación antes para poder elaborar nuestro discurso. En base a eso, ya sea un día antes, una semana antes, ya sea que tenemos que pregrabar nuestros videos para poderlos subir a una plataforma y que puedan calificarlos, o tal vez posiblemente sea 5 minutos de prep time y lo tenga que hacer en vivo con los jueces viéndome, ¿verdad? Ya conocemos eso. Pero lo que muchas personas hacen es tener la introducción, el desarrollo del discurso, pero muy pocas personas se dan cuenta que el final también tiene que ser escrito. El primer consejo que yo tuve cuando comencé a hacer discursos fue de una amiga que quiero muchísimo, que fue, Dylan, no, aunque no tengas la introducción, aunque no tengas el desarrollo, anota el final, porque el final es lo más importante dentro del discurso. Y en base a eso, cuando ustedes están preparando su prep time, siempre tengan listo qué es lo que ustedes van a decir dentro del discurso. Y en base a eso, lo del discurso, qué es lo que voy a tener anotado, qué es lo que voy a hablar, o sobre todo qué mensaje quiero llegar a dar, ¿verdad? Pero también tiene que ver muchísimo con la conexión. La conexión se trata de la introducción, desarrollo y conclusión. Es como una cadena, pero esa cadena debe tener sentido. Si en la introducción estoy hablando de tal vez un abrebocas sobre el tema que voy a hablar en el desarrollo, posiblemente una historia, una anécdota, algo que llame la atención, ¿verdad? Dentro de la introducción y en el desarrollo ya me enfoque sobre el tema principal, la conclusión tiene que ir sobre la misma línea para que tenga un mayor sentido y una mayor conexión con el discurso. A lo que me refiero es que si posiblemente de una frase al final del discurso que vamos a ver más adelante, esa frase tiene que tener mucha conexión con todo el discurso que tú comenzaste a dar. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando nosotros vemos una película, decimos, ok, la película me interesa porque el inicio es interesante y me está enganchando el inicio, ¿verdad? Si es que no me gustara, posiblemente me quede dormido y no vea la película, me aburra, vaya a jugar play, haga otro tipo de cosas. La película me empieza a llamar la atención en el inicio. El desarrollo es bueno, que me enganchó y lo estoy siguiendo viendo. Pero sobre todo, cuando tú vas a hablar con alguien sobre esa película, dices, ¿has visto esta película? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Pero viste el final de la película? Y en base a eso, entendemos la importancia que tiene el final de los discursos, del final de las películas, que se dividen en dos aristas. Una, el final estuvo una bestia, o dos, no me gustó tanto el final, esperaba más. Y en base a eso entendemos cómo el final tiene una carga muy importante dentro de las películas, pero también tiene una carga muy importante dentro de los discursos, porque es la parte final con la que se quedan las personas que nos están escuchando, las personas que nos están viendo. Vamos a tomar lo que son tres puntos súper importantes dentro del cierre del discurso, que los puntos claves son tres: tiempo, parte central e impacto. Así que vamos a comenzar por partes. El primer punto, el tiempo. Hay un gran problema y también yo lo tuve muchísimas veces, y es que cuando nosotros ya tenemos preparados anteriormente en el prep time, ya tuvimos preparados qué vamos a decir al final del discurso, pero como sabemos, tenemos 3, 4, 5 minutos de poder expresar nuestro discurso. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que al minuto 4:55, al minuto 5, recién nos damos cuenta que todavía no acabamos nuestro desarrollo y no puedo dar la conclusión. ¿Qué puedo hacer? Uno, improvisar. Dos, decir muchas gracias y dejar el discurso incompleto. O tres, posiblemente haberle dado el tiempo que merece el final del discurso. En base a eso, lo que yo recomiendo es que también en el prep time, también aseguren cuánto tiempo le van a dar a sus intervenciones y sobre todo el cierre del discurso. Lo que pasa muchas veces es que cuando nosotros tenemos el desarrollo del discurso, vemos que nos estamos quedando sin tiempo, nos sobran 15, 20 segundos. ¿Y qué es lo que pasa? Cerramos el desarrollo y la conclusión se siente muy forzada, se siente que le cerramos de golpe. Eso muchísimas veces no logra tener la conexión que les dije antes. Y en base a eso, el tiempo es muy importante dentro del discurso.
El mensaje que tú quieras dar al final del discurso tiene que ver específicamente con respecto al tiempo que le tengas que dar. Dentro de lo que yo he visto, el tiempo del discurso yo lo recomiendo más o menos de unos, no lo sé, 6, 8 segundos, 10 segundos, 12, creo que 15 sería muy exagerado con respecto al cierre del discurso, a menos que sea una unión de toda la historia que hiciste, pero con respecto a esos tiempos, creo que está muy bien. Porque, porque si es que ya tengo reservados estos segundos, posiblemente no tenga que cerrar el desarrollo tan bruscamente y tener que meter la conclusión directa. Este tiempo ya está reservado para mi final, entonces antes de este tiempo ya tengo que cerrar el desarrollo. Y así funciona el tiempo con respecto al cierre del discurso. Vamos con la segunda parte, que es la parte central. Y eso tiene mucho que ver con la conexión que les estaba explicando antes. La parte central es el mensaje principal que tiene que ver el discurso, pero ya no solamente de que el inicio, desarrollo y conclusión, sino que la parte central es el enfoque principal y el tema principal de la ronda que nos tocó o del discurso que nosotros tenemos que dar. Si nosotros tenemos que personificar a alguien para dar un mensaje, la parte central, la parte final, también tiene que golpear directamente con el final del discurso. Si es un discurso de odio, de rencor, de amor, que el final también tenga eso para que nosotros sintamos que no estamos perdiendo la sintonía con respecto al final del discurso. Siempre tiene que golpear directamente con la parte general del discurso. Y en base a eso, tiene una mayor conexión y es muchísimo más digerible para las personas. Es muchísimo más ameno. Pero ahora vamos con la parte más importante, que es el impacto. Llamémosle impacto, les voy a dar un claro ejemplo. Un impacto va a ser como un golpe, pero no un golpe que te va a doler, o tal vez sí, porque ya van a ver por qué. El impacto es recordaré este final. ¿A qué me baso con la frase que escribí abajo? El impacto es tan importante porque siento que el impacto es lo que te deja la boca abierta, es lo que te deja en shock, es lo que te deja pensando y es lo que dices, qué buen final. Uno de los mejores discursos es cuando tú no te esperas de ese final, o no te esperas de ese cambio de líneas, y cuando ese cambio de líneas no te los esperabas, no es forzoso, posiblemente ese cambio de líneas es una bestia. Es muy, muy lindo, o sea, tiene un muy buen enfoque. Y en base a eso, el impacto que tiene el discurso tiene que ser corto, y es por eso que les decía con el tiempo de 8, 10, 12, 15 segundos es preciso, pero el impacto tiene que ser corto para que sea un golpe directo con respecto al final del discurso. Cabe tener en cuenta que usamos 3, 4, 5 minutos, entonces no podemos dedicar tanto tiempo al cierre del discurso, pero también tenemos que darle la misma importancia. Al darle el impacto, nosotros tenemos que hacer algo diferente en el final del discurso para que sea mucho más llamativo. Es como que si ya en el inicio y el desarrollo estoy utilizando entonaciones, estoy utilizando posiblemente una línea, dentro del final la línea puede subir o bajar para que podamos notar una diferencia y notemos que el final fue ese y no nos quedemos con un quiero más, sino con un qué buen final, me encantó ese final. Y es por eso que ese impacto tiene que finalizar el discurso. A eso nos referimos. Entonces, volvamos a recapitular. El tiempo que está programado dentro del propio prep time, saber cuánto tiempo le voy a dedicar a mi discurso, la parte central que tiene que enfocarse directamente con el tema central de la ronda que nos toque, y el impacto que tiene que ser un golpe para poder finalizar el discurso de golpe y que sea un wow. Ahora vamos a tener algunos ejemplos de las maneras que se puede finalizar un discurso, pero mucho ojo, todas estas maneras que les voy a explicar no son las únicas que hay muchísimas más maneras, son maneras que yo he visto o maneras que yo he usado dentro de las mismas, pero les voy a explicar un poquito, más o menos con ejemplos, cómo puede servir. Vamos con las formas de cierre. Y es que sí, como les estaba explicando, puedo tener el discurso que quiero hacer un cierre dramático, un cierre irónico, un cierre gracioso, pero sobre todo cómo lo puedo enfocar o más o menos cuál es el más arraigado con respecto a eso. Lo más importante dentro de eso, si es que el discurso tiene una línea cómica, posiblemente que puedas poner una línea irónica, puedas poner una línea emocional y con respecto a eso puedas acomodarlo según cómo quieras finalizar tu discurso. Vamos con el primer punto. La línea irónica posiblemente es muy, es como una sátira directamente al discurso que tú estás dando. Es como tú das un discurso posiblemente de algo triste, de algo causal, y la ironía sería como decir, qué ironía que me esté pasando esto, pero burlarte de una propia desgracia, o posiblemente usar la ironía para generar una gracia, o posiblemente mostrar un cambio dentro del propio discurso.
Si el discurso ya tiene una línea, la ironía lo que hace es subir y cambiar el propio discurso. Y es lo que les estaba explicando, cómo un impacto dentro de la ironía puede cambiar. Ojo, no sirve para todos los discursos, sirve para los discursos que ustedes vean que sería el más adecuado o el más idóneo. Posiblemente si es que estoy hablando de una emoción o me estoy hablando de mí mismo, me puedo hacer una ironía a mí mismo si es que estoy haciendo mi discurso, porque la ironía a mí mismo es una ironía que yo puedo manejar. Segundo punto, la frase. La frase, posiblemente, esta frase puede ir conectada con lo último, que es lo inicial, pero la frase puede ser una frase, ya sea una cita, pero una frase que tenga mucho sentido con todo lo que es la historia que se contó en el discurso. La frase tiene que golpear directamente con el tema central y con eso, cuando nosotros finalizamos con una frase, puede ser una frase que golpee directamente a la problemática que hablamos, a la causa de nuestro discurso. El tercer punto, el punto emocional. Si ya de por sí nosotros tenemos que meter emociones en nuestro discurso, tenemos que mostrar que estamos felices, que estamos tristes, que estamos enojados, lo emocional se refiere a que posiblemente cuando nosotros lleguemos al punto final tendamos a aumentar un poco más esta línea emocional. ¿A qué me refiero? Si el discurso está muy triste, posiblemente se te rompa la voz al final de la manera emocional. Si el discurso está muy feliz, estés llorando de la felicidad a carcajadas. Si el discurso está muy enojado, te mueras de iras y en base a eso muestras la frustración que tienes con el enojo. La emocionalidad tiene muchos puntos de ganar, pero mucho ojo, tampoco hay que tender a una exageración tremenda, sino mostrar cómo esa emocionalidad, en vez de la línea que estábamos haciendo, pueda subir un poquito para que tenga ese impacto que les estaba contando al final. El cuarto punto es la pregunta, pero esto es más como ¿cómo explicarles? Es como, ¿se han visto Deadpool cuando rompe la cuarta pared? Es como yo estoy dando un discurso, estoy explicando una problemática, una queja, un tema, pero la pregunta no va directamente a ti, sino va directamente a la persona que está escuchando, a la persona que está viendo. Y es cuando directamente posiblemente puedas ver a la cámara fijamente y decir, ¿qué hubieras hecho tú? Una pregunta directamente sobre la problemática principal, pero que no la vas a responder tú, sino que la va a responder el espectador o la persona que está viendo, o la persona jueza o la persona que estás dedicando este discurso. Y en base a eso, la pregunta sirve no para que te quedes con una pregunta y digas, wow, me dejó preguntando, sino para que la persona se siga pensando qué hubiera hecho esa persona. Y entonces el discurso ya no es tuyo, sino el discurso ahora es de esa persona y le dejaste una parte de ese discurso. El quinto punto es una crítica. Una crítica puede ser un poquito arraigada, pero la crítica va directamente a, posiblemente estás dando un discurso y al final sea una crítica directo a lo que vas a hablar o posiblemente al tema que estás dando. La crítica funciona en base al tema que estás dando. Una crítica no te va a funcionar directamente en todos los temas. Una crítica posiblemente te funcione para contrarrestarle con la ironía, o sea, para complementarle, perdón, con la ironía, para que sea una ironía y que de paso hagas una crítica dentro de ti mismo o dentro de algo, ¿verdad? Y con eso llegues mucho más profundo a un tema e impactes de mejor manera. Ahora vamos con lo inicial. Dentro de lo inicial, lo que podemos hacer, no les digo que regresen al inicio, sino que si posiblemente tal vez me dijeron una frase al inicio, posiblemente me digan, tengo que contarles algo y después nunca me lo contaron y al final me lo cuentan, es como volver al inicio para que todo tenga un ciclo. Si ya de por sí estamos haciendo una conexión, lo que pueden hacer con el inicial es que el final vuelva al inicio y en base a eso se haga un círculo y el discurso, en vez de hacerse una línea, sea circular. Y en base a eso, ¿cómo decirles? Explicarles que cuando tenía 8 años pasaba esto y al final, y es por eso que tengo miedo a esto, y es por eso que no he podido hacer esto hasta los 23 años. Y en base a eso, es como que el inicio de la historia se conecta con el final, pero también tiene que ver como que si es que no entendía el inicio, si es que no entendía este pequeño dato del inicio, no tendría sentido el pequeño dato del final. Ahora, esas son formas de cierre. Como les decía, no son todas las formas de cierre, son formas que yo he usado, son formas que he podido analizar, que he podido ver de diferentes discursistas y en base a eso son las que he podido recopilar. Entonces, sobre todo, como les estaba diciendo, no todas las formas van a servir en todos los discursos que vayamos a dar. Van a haber formas diferentes para el cierre del discurso, pero sobre todo asegurémonos de que sea la medida o que sea la forma que nosotros queremos usarla y la que creemos que es la mejor moldeable dentro de la misma.
Y en base a eso, hemos terminado con este micro taller. Muchísimas gracias. Mi nombre es Dylan Túqueres. Aquí tienen mi número para cualquier circunstancia, cualquier pregunta que tengan. Pero sobre todo, quería decirles algo. Siempre quédense con la imagen positiva del discurso, siempre siéntanse muy valerosos con respecto al discurso, porque es muy hermoso que las personas puedan entrar a discursos. Discursos, como les digo, es una manera de expresar los sentimientos, es una manera de decir lo que el corazón siente, pero sobre todo es una manera de liberarse a sí mismo. Personalmente, discursos me ha hecho crecer muchísimo, no como persona, sino como sentimentalmente, y eso me ha encantado muchísimo. Y por favor, denle muchísima oportunidad. Y recuerden muchísimo esto. Un pasito a la vez y van a llegar a la cima del mundo. Muchísimas gracias.